Hola hermanos, les saludo. En el amor del Señor es una bendición para mí saludarle nuevamente y darle la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro programa Abrazando la Neurodiversidad, programa transmitido por la radio Ictus y compartido por la agrupación cristiana para el autismo de la cual somos parte. Mi nombre es Jairo Jorquera, mi esposa Carla Rojas y juntos somos padres de una parejita donde el mayor de nuestros hijos es autista y la menor es neurotípica. Carla también es psicóloga con formación en autismo y dedicada a trabajar con personas autistas. Sí, hermano, los saludamos felices de poder compartir con ustedes este segundo capítulo de este mismo tema que hemos venido tratando la semana pasada. Y bueno, vamos a continuar hoy día compartiendo con ustedes temas específicos de oración, ¿ya? Porque somos hijos del Señor y yo sé que para usted es importante orar y queremos que lo haga también. Si va a orar por las personas autistas, que lo pueda hacer con más conocimiento, con dirección, y que también usted con ese conocimiento que va adquiriendo pueda también bendecir a personas autistas que conozca, tal vez en su iglesia o algún familiar. Así que vamos a comenzar. Hermanos, les invitamos a abrir sus Biblias. Queremos compartir una breve reflexión bíblica basada en 1 Corintios 13, un capítulo muy conocido del libro de Corintios, ¿cierto? Escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 13, si puede buscarlo junto a nosotros, sería muy bueno. Si no, yo lo voy a compartir en la versión Reina Valera del 60. Y dice así, desde el versículo 1 al versículo 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es paciente, dicen otras versiones, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor. Pablo le escribe a los Corintios, una iglesia que es súper compleja, complicada, ¿cierto? Una iglesia que estaba llena de dones, dicen los primeros capítulos. Una iglesia llena de dones, con personas que estaban muy comprometidas con el servicio, algunos que amaban mucho la filosofía, otros que buscaban milagros. Una iglesia que tenía muchas características que podrían ser muy positivas, pero que al mismo tiempo tenía muchas dificultades internas. Y en particular acá, en el capítulo 12 y en el capítulo 14, Pablo está hablando acerca de los dones, porque la iglesia de Corinto tenía problemas con los dones. Teniendo tantos dones, en vez de utilizarlos para lo que eran, que era para el beneficio del cuerpo de Cristo, competían entre ellos para ver cuál don era más importante, cuál era más llamativo, cuál era el más espiritual. Y en medio de esa discusión, donde Pablo les explica para lo que son los dones, cómo funcionan los dones, él para y dice, les quiero presentar un camino más excelente. ¿Y cuál es el camino más excelente? Es el camino del amor. El amor es el camino más excelente. Y ese es el llamado que Pablo hace acá, a vivir en este camino que es superior a los dones, superior a los sacrificios, superior a mover una montaña, que es el amor. El amor, que es lo que Dios nos dio, que es lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios dijo por medio de Jesucristo, que era lo principal, amar a Dios y amar al prójimo. Y este amor se manifiesta, según lo que dice acá desde el versículo 4, primeramente siendo sufrido, siendo paciente, la palabra la macrotumia, esta capacidad para aguantar con un estado de ánimo estable a pesar de las dificultades, la largura de ánimo en medio de lo que está sucediendo. El amor es benigno, busca el bien de otro. El amor no tiene envidia,
no es jactancioso, no se envanece, no es vano, no se preocupa de cosas que no son importantes, sino que se preocupa de lo que es importante. No busca lo suyo, es decir, busca el bien del otro. Este es el camino más excelente al cual nos llama el Señor, al que Pablo llama a los corintios, les llama la atención en la dirección en la que ellos iban. Ellos estaban diciendo, los dones son más importantes, ser más importante dentro de la iglesia, ser más espiritual, eso es más importante. Y Pablo dice, no, el amor es más importante. El amor es un camino que honra a Dios, que obedece a Dios y que bendice a otros. Y los invitaba a seguir por este camino, por el camino del amor, el amor que proviene de Dios, porque si nosotros podemos amar es porque Dios nos amó a nosotros primero. Nosotros podemos amar y el llamado que nosotros hacemos por medio de la palabra, cuando hablamos de autismo, es el llamado a amar. El llamado más excelente que se nos puede hacer a cada uno de nosotros, el llamado a amar, a no buscar lo mío, a no buscar lo que me conviene, sino buscar el bien de otro. El amor todo lo soporta. ¿Estoy dispuesto a amar? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por amor y por el bien al otro? ¿Por el amor a alguien que lo necesita? El caso de Jesucristo cuando habla, ¿cierto?, en la parábola del buen samaritano, es claro. ¿Quién fue el prójimo? Estas personas que pasaban al lado de la persona herida y no hacían nada al respecto, esta persona en necesidad, o aquel que al ver la necesidad hizo algo al respecto. Se puede profundizar mucho más en esto, se puede profundizar mucho más en 1 Corintios 13, las características del amor, pero la invitación que hoy día nosotros hacemos por medio de la palabra, porque es lo que hemos entendido en ella, es a amar. No hay camino más excelente para guiarnos en nuestras relaciones como iglesia con otros que el amor. Que el amor. Y respecto al autismo, que es lo que vamos a seguir hablando hoy día, es importante que nosotros podamos verlo de la misma forma. La palabra nos llama a amar al prójimo y las personas autistas son nuestro prójimo. Las personas autistas en nuestras congregaciones, las personas autistas que viven cerca de nosotros son nuestro prójimo y el llamado es a amarle al igual que a todos los demás. Es el llamado para la iglesia a amar sin hacer acepción de personas, a buscar el bien del otro. Ese es el llamado que el Señor tiene hoy día para nosotros en esta breve reflexión bíblica, el llamado a amar. Y hoy día, hermanos, vamos a seguir tratando el tema que habíamos comenzado la semana pasada, como dijo Carlita al principio. Vamos a seguir hablando de la oración, vamos a compartir con ustedes motivos de oración. Creemos que es importante tener información clara al respecto para poder relacionarnos mejor con personas autistas. También para poder manifestar el amor, para poder ponerlo en práctica. El buscar el bien del otro según lo que él necesite. Así que comenzaremos con una definición del autismo. Luego vamos a hablar, si Dios quiere, en una segunda parte sobre las adaptaciones que podemos hacer para ayudar a una persona autista y luego algunas de las dificultades que enfrentan. Así que le invitamos a estar atentos. Vamos a comenzar con la definición del autismo. Carlita. Sí. Bueno, para introducirnos en el tema específico del autismo, vamos a compartir un concepto que es el lema de este título de este programa, que es la neurodiversidad. ¿Sí? La neurodiversidad significa, en palabras sencillas, que diferencias a nivel neuronal, ¿ya? Que las personas, todos los seres humanos creados por el Señor, tenemos diferentes cerebros, diferentes maneras de procesar a lo mejor la información, diferentes maneras de pensar, ¿cierto?, a nivel cognitivo, y toda esa diferencia se llama neurodiversidad. Sí, ahora, la neurodiversidad es un hecho. ¿Sí? Todos nuestros cerebros son diferentes. No hay dos cerebros que sean iguales, porque el cerebro de cada uno de nosotros es creado de una forma, ¿cierto? Y luego va transformándose a través del desarrollo, a través del crecimiento. Y mientras va transformándose va cambiando y va cambiando y va cambiando. Así no hay dos cerebros que sean exactamente iguales en ninguna parte del planeta. Eso es un hecho. Ahora, dentro de toda esta diversidad, dentro de la neurodiversidad, hay ciertos patrones, ciertas características comunes, ¿ya? Y las personas que tienen ciertas características que son las más comunes en el desarrollo neurológico se les llaman neurotípicos, es decir, que tienen un cerebro que funciona de una manera similar y son la mayoría en este mundo de las personas, se les llaman neurotípicos. Entonces yo sería neurotípico, Carlita sería neurotípica y la mayoría de nosotros
Lo seríamos, tenemos una como configuración cerebral similar, no exactamente igual, ¿cierto? Porque ya dijimos lo que era la neurodiversidad, pero similar. Y las personas que tienen un desarrollo que no es el más común respecto a lo neurológico, se les llama neurodivergentes, ¿sí? Entonces, nosotros somos neurotípicos y las personas que tienen un desarrollo menos común se les llama neurodivergentes. Ahí incluimos a los autistas, ahí incluimos a las personas con hiperactividad, con síndrome de Down y otras condiciones. Uh-huh. Sí, esto nos muestra, ¿cierto?, cómo Dios creó al ser humano, ¿cierto? Y vemos diferencias en los seres humanos, diferencias que son visibles, ¿cierto? Como la apariencia, el color de la piel, el color de los ojos, ¿cierto? Y también hay diferencias que no son visibles, ¿sí? En este caso, como la que hablamos recién, la diferencia a nivel neurológico. Entonces, ya para hablar específicamente, ¿sí?, de autismo, que son personas neurodivergentes, ¿cierto? Vamos a presentar algunas características de las personas autistas. Ya, sí, antes recordar que el autismo es un espectro amplio, ¿ya? Así como los neurotípicos, ¿cierto? Somos distintos, no somos iguales, somos diferentes de diferentes maneras. A veces nos parecemos, a veces tenemos algunas cosas en común, algunas personas con otras, pero no somos iguales, ¿ya? Al igual en el autismo es un espectro muy amplio y si bien hay ciertas características comunes, ninguna persona autista es igual a la otra, ¿ya? Entonces la primera característica o grupo de características que son comunes a las personas autistas es lo que se conoce como un perfil sensorial diferente. Perfil sensorial diferente. Esto significa que la mayoría presenta diferencias respecto a los sentidos, a lo sensorial. Ya esto es los 5 sentidos principales, ¿cierto?, que todos conocemos, más otros sentidos que no son tan conocidos, pero que también tenemos todas las personas. ¿Y cuáles son las diferencias? Que estos pueden ser hipersensibles o pueden ser hiposensibles. Hipersensible significa muy sensible e hiposensible significa muy poco sensible. Pongo un ejemplo típico, que es el ejemplo de la sensorialidad física, del tacto. ¿Sí? Hay personas autistas que son muy sensibles al tacto, lo que hace que se les dificulte, por ejemplo, usar ropa apretada, o tener etiquetas dentro de la ropa, o dar abrazos, o tener mucho contacto de piel, porque eso les incomoda mucho, porque son muy sensibles en la piel. Hay otras personas que también son autistas, dentro del mismo espectro, ¿cierto?, pero que son hiposensibles, o sea, tienen muy poca sensibilidad. Entonces, para poder sentir el toque, el tacto más bien, sentirlo, necesitan un toque más fuerte, y muchas veces por lo mismo, sobre todo cuando son niños, tienden a tener juegos más bruscos, a golpear más, porque necesitan eso para poder sentir más lo que quizá una persona neurotípica va a sentir con un toque suave. ¿Sí? También hay personas, por ejemplo, en otro aspecto, en otro sentido, el sentido del olfato, que son hipersensibles y que sienten rápidamente cualquier olor que para nosotros puede ser agradable, ¿cierto?, como un perfume, un aerosol para el ambiente, ¿cierto? Y que para una persona hipersensible puede ser algo muy molesto, muy desagradable, algo que le produzca rechazo. ¿Sí? Y esto es algo que está en la persona, que es algo con lo que nació y que es neurológico, algo que no cambia, ¿sí? Entonces el llamado siempre es a respetar estas diferencias, a respetar esto. Respecto a casos como complejos, por ejemplo, hay personas que tienen un perfil sensorial de hiposensibilidad táctil o al dolor, y que muchas veces no se dan cuenta cuando están sufriendo daño, ¿sí? Pueden tener una infección, pueden tener una muela con una caries y con algo que a una persona neurotípica le causaría mucho dolor. Puede que a una persona que sea hiposensible no sienta este dolor y no se dé cuenta que tiene esa infección que es tan grave, hasta que ya sea algo completamente insoportable para una persona neurotípica. Entonces hay que tener mucho cuidado, estar muy atento. Y las personas hipersensibles, ante un pequeño golpe, por ejemplo, pueden sentir mucho dolor,
Por eso hay que tener alto cuidado también para no juzgar, ¿cierto?, las sensaciones o las reacciones de las personas autistas ante ciertas cosas que para nosotros pueden ser poco. Pero si no hace mucho calor, pero si el olor no está tan fuerte, pero si no hay tantas luces, pero si no hay tanto ruido, No se para hace nosotros exagerado. no se hace exagerado, le pueden decir a una persona autista. Pero lo que sucede es que esta persona puede, por su perfil sensorial diferente, ¿cierto?, puede sentir todo esto mucho más que nosotros. Puede ser el caso. Y lo importante en esto es respetar a esta persona autista, considerar sus necesidades y ver las adaptaciones que se puedan hacer al respecto para permitir que esta persona esté bien, esté cómoda. Sobre todo, si nosotros queremos relacionarnos con ellos, que es lo que deberíamos querer, ¿cierto?, como hijos de Dios, y manifestar el amor. Si queremos compartir con alguien, por ejemplo, el Evangelio y lo invitamos a la casa a tomar tecito, tenemos que estar atentos a este tipo de manifestaciones, ¿cierto? Si por el perfil sensorial, una de estas personas se puede sentir incómoda. ¿Carlita? Sí, solo agregar en relación a esto, es complejo y muy variable dentro del espectro del perfil sensorial, es algo muy importante de conocer para la familia, para considerarlo en el día a día y poder respetar sus características en esta área. Y una parte muy interesante es el sentido de nuestras sensaciones internas, de cómo sentimos nuestro cuerpo por dentro. ¿Ya? Eso a veces nosotros no somos muy conscientes de eso, de cómo sentimos, no sé, las ganas de ir al baño, las ganas de comer, si me siento cansado y tengo que descansar. Esos avisos que el cuerpo da a nivel interno, que se le llama interocepción, y las personas autistas también puede ser diferente y puede necesitar ciertos apoyos o cuidado al respecto, ya, porque puede haber o puede ser alguna enfermedad específica, cierto, que produzca molestia interna y que la persona solo no sienta como una incomodidad y no advierta que está pasando algo malo, o hasta las necesidades básicas como comer, como dije, ir al baño, o la necesidad de dormir, que la persona no la experimente, no la perciba de manera típica y necesite apoyo para poder reconocer esas necesidades. Entonces, hermanos, les invitamos a orar junto a nosotros para que como iglesia podamos ser respetuosos con estas características de las personas autistas. Como dijimos, esta es una de los tres grupos de características principales de las personas autistas, este perfil sensorial diferente, para que como iglesia las consideremos dentro de nuestro culto, de nuestra forma de relacionarnos con las personas autistas, sean niños, adolescentes, adultos mayores, hombres o mujeres. Tienen un perfil sensorial diferente y es específico para cada persona autista, ¿ya? Entonces es importante considerarlo y le pedimos que estén orando para que como iglesia podamos cambiar en eso y hacer las adaptaciones que sean necesarias para permitir que las personas autistas sean parte del culto, sean parte de la congregación de manera activa, según las necesidades que ellos tengan, respetándolas. Al mismo tiempo les pedimos la oración, hermanos, por las familias para que puedan valorar esto también. Pasa mucho que los niños son diagnosticados con autismo y pasan años antes de que se le haga un perfil sensorial, que los papás lleguen a saber qué tan sensibles son sus hijos a ciertas situaciones o a ciertos estímulos. Entonces oremos, hermanos, le invitamos a orar por las familias para que puedan buscar entender esto en sus hijos. Es muy importante y afecta mucho el día a día de la persona autista. Así es, y que le den el valor que tienen. Y por último, también le pedimos la oración para que el Señor nos ayude como iglesia y como familia de personas autistas a evitar el ser irrespetuoso o el no considerar este perfil sensorial distinto. Si pasa mucho, lamentablemente, hay profesionales también de ciertas líneas de la terapia, ¿cierto?, con personas autistas que buscan desensibilizar a la persona autista y lo que la práctica hacen es no considerar lo que están sintiendo. ¿Sí? Esto es considerado como un abuso por parte de muchos autistas que hoy día son adultos y que pasaron por terapias de desensibilización. Entonces, oremos, hermanos, para que el Señor nos pueda guiar en esto. Es un tema difícil, ¿ya? Es un tema difícil de mucha discusión, pero que se puedan respetar a las personas autistas por sus familias, por la iglesia, por los profesionales, según lo que ellos necesiten y según lo que ellos manifiesten, ¿sí?
como dijo o como decíamos antes. Muchas veces se consideran las personas autistas exageradas porque sienten algo más fuerte que nosotros, ¿sí? El caso típico es, no sé, los autos, cuando uno se sube y está ese típico pinito ahí colgando que da un olorcito rico, ¿cierto? A frescura, que a uno le puede gustar tanto que es algo que le puede incomodar mucho a una persona autista. Y lo va a decir. Y puede que lo diga. Entonces, si una persona autista nos manifiesta eso, considerarlo. Eso es respetarlo. Eso es no buscar lo mío y es amar. Es poner en práctica el amor a alguien que está manifestando algo que es importante para él. Porque si no, o para ella, porque si no, no lo mencionaría. Entonces, que podamos como iglesia considerar el perfil sensorial diferente de cada persona autista. El siguiente punto, el siguiente título de una característica principal de esta, que agrupa varias características en realidad ya, pero como título, es que las personas autistas tienen una forma diferente de comunicarse, ¿sí? Esta diferencia normalmente se le llama diferencia de la comunicación social o de la interacción social. ¿Carlita? Sí. Nosotros estamos tratando de ser bien prácticos. La idea es presentar estas características viendo estas diferencias, ¿ya? Muchas veces se presentan de otra forma, ¿ya? Si usted está relacionado tal vez con profesionales porque su hijo es autista o con diferentes comunidades que hablan del tema, las diferencias no se ven como tales, no se ven como diferencias, sino como un problema, como una deficiencia, como una dificultad más negativa, ¿ya? Y nosotros ya no lo vemos así, por lo mismo que mencionamos antes, ¿cierto? La neurodiversidad, vemos que son diferencias, ¿ya? Que se manifiestan en la manera en que ellos se comunican y se relacionan a nivel social, ¿ya? En temas prácticos, esto afecta las relaciones con los otros, en este caso cuando son niños, la manera de jugar, ¿ya? La manera de interactuar con otros, la conversación, la manera de conversar. En este aspecto también hay personas autistas que tienden a hablar de cierta manera ya, a lo mejor hablar bastante de lo que a ellos les interesa hablar. Y algunas personas autistas también no hablan o no se comunican a través del lenguaje hablado y necesitan apoyos para poder comunicarse, de manera diferente, ¿ya? Que es la comunicación alternativa o aumentativa. Hay diferencias también existen ciertas dificultades, ¿cierto? En los contextos típicos, ¿cierto? De nuestra sociedad. Las personas autistas tienen dificultades para diferenciar estos contextos, para poder adaptar su comportamiento a las diferentes situaciones, ¿ya? Ellos tienden a hacer como de la misma manera en diferentes contextos, ¿ya? Nosotros como neurotípicos muchas veces diferenciamos o aprendemos a veces observando, imitando lo que los demás hacen en ciertos contextos, ¿ya? No sé, pues, un ejemplo de la iglesia, ¿no? Sí. En la iglesia cuando vamos, uno mira y dice, ya, ok, encima hay diferentes iglesias, a veces uno va a otras iglesias que son un poco diferentes la forma, y uno mira y se adapta a lo que el otro está haciendo y imita. Y ahí como que no se nota que somos distintos, que tenemos una formación distinta, pasamos piola, como se dice, en Chile, en Chile mismo. Y la persona autista tiende a tener esa como diferencia, ¿cierto? O dificultad para reconocer los contextos, adaptarse a ese contexto, porque las reglas no son claras, diferentes razones ahí. Sí, hay muchas razones en realidad porque tienen una forma diferente de evaluar los contextos, porque validan ciertas cosas de forma diferente. Es súper interesante porque por muchos años, como decía Carlita antes, se consideraba que la forma en que se comunicaban las personas autistas y que entendían los diferentes contextos, las personas autistas era como menos válido que la forma en que nosotros los neurotípicos nos comunicábamos o evaluábamos los contextos. Pero en estos últimos, 5 o 10 años se han hecho muchos estudios
respecto a la comunicación entre personas autistas o de personas autistas con neurotípicos y las conclusiones a las que se ha llegado en estos estudios es que en realidad las personas autistas no tienen problemas de comunicación per se, por sí mismos, sino que entre neurotípicos y autistas tenemos formas diferentes de comunicarnos y por lo tanto hay dificultades. ¿Sí? Como cuando personas de dos culturas diferentes tratan de comunicarse y hay palabras que no se entienden mutuamente porque son de culturas diferentes. Es exactamente lo mismo. Personas autistas y neurotípicas muchas veces tienen dificultades para comunicarse porque tienen formas diferentes de procesar la información, de procesar los estímulos, de procesar y de priorizar las cosas que son más relevantes. También respecto al contexto, por ejemplo, los neurotípicos damos énfasis a lo social. Damos un gran énfasis a las personas, al resto de personas y los que los demás piensan. Muchas personas autistas no le dan tanto énfasis a esto, no se enfocan tanto en esto, sino que se enfocan en lo que es más práctico, más real, en lo que necesitan. Si van a la iglesia, van a buscar de Dios. Si van a la iglesia, quieren escuchar la palabra, más que ir a agradar quizás a otros. Mientras que los neurotípicos tienen una tendencia a querer agradar a los demás. Y en segundo lugar, buscar, ya agradando a los demás, lo que veníamos a buscar como objetivo, que era, no sé, pues escuchar la palabra o tener un tiempo de adoración. Entonces, procesan los estímulos de manera diferente y por esto mismo se comunican de forma diferente y actúan de forma diferente en los diferentes contextos. Ahora, que sean diferentes no significa que sea peor, ¿sí? Ni tampoco mejor, simplemente es diferente. Sí, sí, sí. Entonces el tema es como los contextos neurotípicos. Ellos son minoría, ¿ya? A veces esto cuesta de repente explicarlo. Al hecho de ser minoría, entonces se ve la diferencia. Se ve la diferencia en la manera en que ellos piensan y se relacionan y se mueven o se manejan en los contextos. Hay un ejemplo bien especial, el otro día conversábamos con mi esposo, que lo había leído. En un día, un niño que va al colegio, ¿sí? Y está, ¿cierto?, en un contexto de escuela, en la salita de clase, con los profesores, los compañeros. Y en ese lugar, el niño, es un día caluroso y él tiene calor. Y si en su casa, cuando hace calor, ¿cierto?, él se saca los zapatos, él probablemente en la escuela se va a sacar los zapatos también. Porque es un día caluroso y necesita estar más fresco, se saca los zapatos. ¿Ya? Entonces, tal como lo decía Jairo, no existe ese filtro social, ¿sí? que filtra nuestra conducta, que regula nuestra conducta a nivel social. No sé si no existe, pero no es tan fuerte, ¿ya? No tiene la importancia que nosotros los neurotípicos le damos a lo que hay que hacer, a lo que parece que hay que hacer, a lo que corresponde hacer, ¿sí? Sino es algo mucho más auténtico, podemos decirlo, coherente con la necesidad que percibe en sí mismo en ese momento, ¿ya? Entonces, si no se le explica claramente que en la escuela, cuando hace calor, nos sacamos los zapatos, él no lo va a hacer, porque para él es más importante, obviamente, lo que está sintiendo, su necesidad de estar cómodo y la coherencia también de que hace calor. Y es coherente en un día caluroso para él andar más fresco y sin zapatitos. Sí, por eso es muy importante, por ejemplo, en la iglesia cuando trabajamos con niños autistas, poner reglas y que sean claras las que queremos que se respeten. Porque así la persona autista no va a tener que estar deduciendo del comportamiento de los demás lo que tiene que hacer, sino que por las reglas que ya están establecidas va a tratar de ceñirse a ellas para comportarse de la forma que se espera que se comporte. Sí. Ahora, estas dificultades, estas diferencias en la comunicación muchas veces les traen problemas, ¿sí? En el caso de los niños, el tema del bullying, que lo vimos la semana pasada, las burlas que se le hacen, el rechazo, el no querer jugar con ellos porque se comunican de una forma diferente. Hay niños y adultos también que tienen una prosodia, que hablan de una forma diferente, tienen ¿cómo se puede decir? Un tono, una entonación diferente cuando están hablando, y cuando, sobre todo los niños, lamentablemente se da mucho que, bueno, también entre adolescentes y jóvenes también, sí, que se burlan de eso, ¿sí? Entonces, también está la ecolalia, que se le llama cuando las personas repiten frases que ya están construidas para comunicarse. Así que todo esto son formas de comunicarse que son válidas, que son útiles para comunicarse. Sí. Ese es el fin de la intención comunicativa, ¿cierto? Lograr conectar con otro, relacionarse con otro y expresar algo con un objetivo. Y cumple con el fin, pero que en nuestra forma de hablar neurotípica, ¿cierto? Es como menos, le damos menos valor, o lo vemos como que fuera una dificultad, simplemente porque es diferente. Porque no lo entendemos. En el caso de las ecolalias, pasa muchas veces que no se logra percibir la relación que existe con lo que está pasando en el momento. La persona dice una frase que escuchó, o una frase o una palabra que repite,
Y sus papás o los que están ahí presentes muchas veces no se dan cuenta que lo que está diciendo tiene un sentido, tiene una razón. Sí. No es algo fuera de contexto, no es algo fuera de lugar, solo que no somos capaces de darnos cuenta, ¿ya? Porque funcionamos diferente, ¿ya? Entonces eso igual es importante, no invalidar la ecolalia como comunicación, también es comunicación. A veces nos falta ser más conscientes o meternos un poquito más y poder entenderles. Y también, bueno, esos son temas para largo, en realidad. Son temas para largo. Sí, el llamado para nosotros es a respetar, hermano, es a respetar a las personas que se comunican de una forma diferente, no solamente a los autistas. Es a respetarles, a escucharles como iglesia, considerarles como personas iguales que nosotros. Y es increíble que uno tenga que hacer este tipo de llamadas, ¿cierto? Pero considerarles como personas que quieren comunicarse y uno respetar su forma de comunicarse, escucharles, prestar atención, estar atento y bueno, y prestar mucha atención a lo que están diciendo para poder entenderlo de la mejor forma posible. Ellos están haciendo el esfuerzo también para tratar de comunicarse con nosotros, muchas veces. A veces hablando, a veces sin poder hablar, a veces a través de señales, a veces a través de otros medios, ¿cierto? Como dijo Carla, de comunicación alternativa, aumentativa. Pero como sea, nosotros como iglesia podemos adaptarnos para poder estar con ellos, para poder mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por ellos, algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es amar. Otro ejemplo, y con esto vamos a estar terminando el tema de la diferencia de la comunicación, porque podríamos seguir, es el tema del contacto visual. Sí, es muy común que muchas personas autistas no hagan contacto visual o prefieran no hacer contacto visual. Aún pudiendo hacerlo, prefieran no hacerlo porque esto les da una carga sensorial muy, muy fuerte. Entonces prefieren no hacerlo o no pueden hacerlo simplemente. La invitación siempre es a respetar esto. ¿Sí? Esta opción de no mirar a los ojos es porque su neurología lo pide así. Ellos lo necesitan hacer así para comunicarse. Y en muchos casos el no mirar a los ojos les permite prestar atención. ¿Sí? Entre los neurotípicos hay muchos dichos o muchos mitos que hablan acerca de que mirar a los ojos es prestar atención. Que cuando uno mira al ojo está diciendo la verdad y que si no mira al ojo es porque esconde algo. Bueno, esto es para los neurotípicos, ¿sí? Para los que tenemos esta neurología común. Con los autistas no es así. Una persona autista puede estar prestando toda su atención sin mirar a los ojos, sin estar mirando a la persona. Y puede mirar a los ojos a la persona y no estar prestando por lo mismo nada de atención. Entonces es muy importante respetar la decisión que haya tomado la persona autista respecto al contacto visual y respecto a la forma de comunicarse. Validarla, aceptarla y considerarla y respetarla, ¿sí? Porque lamentablemente a través de los años, como decíamos, por mucho tiempo antes esto se consideraban que eran defectos en las personas y trataban de cambiarse por la fuerza a través de diferentes tipos de terapia, forzando a personas autistas y a cambiar esto para que las personas neurotípicas se sintieran más cómodas. ¿Sí? Entonces el llamado de nosotros, porque hemos escuchado a las personas autistas hablar al respecto y de alguna forma tratando de ser aliados de la comunidad autista, en esto es a no forzar el contacto visual. ¿Sí? Si usted ve, llega un niño autista y no quiere hacer contacto visual, no lo fuerce. ¿Sí? Hable con él está escuchando. Acérquese, pregúntele a sus padres por su perfil sensorial si es necesario, o en muchos casos los mismos papás son los que lo comparten. Tenga cuidado porque él es muy sensible no le gusta que lo abracen, no le gusta que le den besos, ¿sí? Que el Señor nos ayude a adaptarnos y por eso vamos a pasar a peticiones de oración respecto a la comunicación social. Al igual que antes, les pedimos la oración, hermanos, para que como iglesias podamos ser respetuosos con estas diferencias respecto a la comunicación. Que podamos validar, aceptar esta forma de comunicarse diferente, ya sea a través de medios como un tablet, ¿cierto? Que se utiliza, que muchas personas autistas usan para comunicarse, o ya sea a través de una conversación diferente. Hay un tema que, bueno, lo vamos a ver después cuando hablemos de los intereses profundos, pero muchas veces a las personas autistas no se les considera, no se les escucha, y eso es una falta de respeto. Porque las personas autistas merecen ser escuchadas igual que cualquier persona. Merece ser escuchada cuando quiere dar su opinión. Entonces, que el Señor nos ayude como iglesia a hacer las adaptaciones que sean necesarias y respetar la forma de comunicarse y de interactuar de las personas autistas. Respetar si no quieren hacer contacto visual. Dar explicaciones para que puedan tener claros cuáles son las reglas en cierto contexto. Que oremos por la iglesia para que podamos aceptar y validar la comunicación. Oremos por la iglesia.
para que podamos presentar el Evangelio de una forma clara a las personas autistas, de una forma que sea coherente con su forma de comunicarse y que sea respetuosa también con ellos y que responda a las preguntas que ellos planteen en su forma de comunicarse, que sea a través de la conversación. La predicación persona a persona, como se le llama, creemos que es una de las formas que son más prácticas para predicar a una persona autista, porque como cada persona autista puede tener características puntuales, es ideal que se les pueda presentar el Evangelio de manera personal, también enseñar de la misma forma, y que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para poder presentar el Evangelio claramente, para las maestras de escuela bíblica, de escuela dominical, para poder compartir la enseñanza bíblica con los niños autistas, para que los pastores puedan compartir la palabra del Señor, ¿cierto? El discipulado con los jóvenes y con los adultos autistas, respetando las diferencias en la comunicación social, en la interacción. Sobre todo oramos por nosotros, ¿no? Más que Sí, por nosotros como sí, comunidad. sí, porque la verdad es que por muchos años las personas autistas han sido discriminadas porque tienen una forma de comunicarse diferente, considerándose como que su forma de comunicarse fuera menos válida que la nuestra, y eso por lo menos no tiene ningún respaldo ni desde la perspectiva científica ni desde la perspectiva bíblica. Sí. Entonces el llamado es a respetar, el llamado es a amar, es a manifestar el amor que Dios nos ha dado. Lo que estamos haciendo, hermanos, es tratar de alguna forma agrupar características de las personas autistas, ¿cierto? En estos 3 grandes grupos que son perfil sensorial diferente, que fue lo primero que vimos, diferencia de la comunicación social y la interacción social, que es lo que vimos recién. No estamos nombrando todas las posibles características que se pueden presentar en una persona autista. El llamado es a validar, a respetar las diferencias, ¿ya? Cómo se manifieste en estas personas. Hay más situaciones, muchas más situaciones que podríamos compartirle y podríamos estar hablando mucho más tiempo. Quizás podríamos dar un programa por cada tema, pero creemos que es importante tener una base para después poder seguir construyendo ciertas peticiones de oración con más conocimiento, con más información al respecto. Y el fin es respetar la neurodiversidad, respetar esta forma diferente de sentir, esta forma diferente de comunicar. Y en este caso vamos a hablar ya del tercer grupo de características, que se llama enfoque en la sistematización, ¿sí? Las personas autistas tienen un enfoque natural a sistematizar. Esto tiene relación con organizar, ordenar las cosas de una forma distinta como lo hacemos nosotros los neurotípicos. Nosotros las personas neurotípicos tenemos una tendencia a disfrutar las diferencias, la variedad en todas las cosas. Las personas autistas tienen naturalmente un enfoque mayor en las cosas ordenadas de cierta manera. Entonces, por ejemplo, una característica típica que se manifiesta en los niños cuando juegan, niños autistas cuando juegan cuando pequeños, es que juegan a ordenar las cosas, ¿sí? Entonces, en vez de jugar con el autito típico como lo jugaría un niño neurotípico en run, ¿cierto? Juegan con los autitos y lo ordenan, en algunos casos por colores, en algunos casos por tamaños, por formas, por tipo, pero el orden ellos lo disfrutan. Naturalmente tienden a sistematizar las cosas, y eso en muchos casos les ayuda, ¿cierto?, a enfrentar ciertas cosas y a descubrir ciertos patrones que a los neurotípicos en general nos cuesta más encontrarlo. Esta es una característica común dentro de las personas autistas que se manifiesta de diferentes formas. Como dije recién, el tema de ordenar cosas cuando niño es una de las formas en las que se manifiesta este enfoque en la sistematización. Carlita. Sí, esa como tendencia, ¿cierto?, al orden, a los patrones, a lo que tiene como un sentido para ellos, un sentido lógico, algún patrón específico. Y con lo que dice mi esposo, ¿cierto?, del juego. Es juego, ¿ya? La persona autista lo disfruta. El niño, o quien sea, o joven, o adulto, que sea que está disfrutando hacer un orden, a veces como los niños juegan a ordenar nomás, o a estacionar los autitos. Por ahí escuché a una persona que comentaba que su hijo solo estacionaba los autos, no jugaba con ellos a hacer otras cosas. Pero él está jugando, ¿ya? Y eso él lo está disfrutando, y eso muestra también las diferencias, ¿sí? Que existen desde pequeñitos, la diferencia en la manera de disfrutar también. También está
en esta área el tema de las rutinas, de la necesidad de las personas autistas de tener un orden en el día a día o un apego, ¿cierto?, a una rutina. ¿Ya? Eso a veces a los papás nos descoloca un poco, de repente por no entender, ¿cierto?, el sentido de la rutina o la importancia que tiene para la persona autista, que muchas veces es muy importante. O sea, esa rutina le da un orden, una coherencia al día o al momento, le da estabilidad, le da seguridad, le da un poco más de control, de sentido al caos que a veces se percibe en el día a día porque el sistema no es muy ordenado, no tiene mucha coherencia, y ellos le dan un sentido, ¿ya? Y son activos en eso y se arman su rutina. Y bueno, esto es parte de sus características. También las transiciones, los cambios de actividad, de una actividad a la otra, pueden ser difíciles, ¿cierto? Porque a veces probablemente no se ve como el sentido de qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Estábamos haciendo esto y ahora pasó esto, que nada que ver. ¿Qué relación tiene esto con esto? No, parece que no tiene ninguna relación a lo mejor para una persona autista. Y bueno, hay otras razones. Es complejo, cada tema es tan complejo, hermano, y tan interesante. Una persona autista puede estar muy, muy enfocada en una actividad, ¿cierto? Disfrutándola, concho, y de repente llega alguien y le dice, no, ahora vamos a hacer esto otro, y ahora es hora de hacer esto. Y para la persona es difícil despegarse de eso en el que él estaba disfrutando, que él estaba enfocado y con todo su sentido en esta actividad, ¿ya? Y de repente cambió la actividad. Entonces son cosas complejas que manifiestan las diferencias, ¿ya? Las diferencias en el que ellos viven el día a día. Sí, ahora, por ejemplo, en la escuela bíblica, ¿cierto?, se puede presentar esto. Se puede presentar esta dificultad para la maestra, para el maestro de escuela bíblica, de esta persona autista, este niño autista que tiene dificultad para cambiar de actividad. Entonces el llamado es a respetar esta dificultad, a respetar esta diferencia de este niño. Si no es necesario cortar ese juego, si no es necesario cortar no sé, el niño está pintando y se puede quedar más tiempo pintando, ¿por qué no hacerlo? Sí, lamentablemente muchas veces intentamos imponer un sistema, una forma de hacer las cosas como lo hacemos nosotros los neurotípicos, ¿cierto? Decimos tenemos 5 minutos para esto, 5 minutos para esto y listo. Y eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo, por sobre la necesidad de la persona o sobre la forma en que la persona está viviendo la situación. Y en el caso de las personas autistas, en muchos casos, puede estar viviendo a concho una situación, a concho disfrutándola mucho, como decía Carlita, o muy concentrado, sacándole todo el provecho, y nosotros los neurotípicos muchas veces podemos cortar eso porque queremos cambiar simplemente por una preferencia personal. Este enfoque en la sistematización y en encontrar coherencia también a veces se manifiesta como la búsqueda de respuestas ante situaciones que son complejas. ¿A qué me refiero con esto? Cosas que le pueden traer dudas. Entonces pasa mucho que las personas autistas, jóvenes, adolescentes, adultos, bueno, niños también, tienen preguntas que en general los neurotípicos no nos hacemos, o que podemos pensar que son poco respetuosas, porque ponen en duda ciertas creencias, por ejemplo, que podemos tener, o temas que son tabú dentro de los neurotípicos. Dentro de la iglesia común y corriente, un autista puede ir y hacer esa pregunta porque necesita que le cuadre, entender, encontrar la coherencia en el sistema de valores, en el sistema de creencias que nosotros tenemos. Quizás estoy siendo un poco enredado. El tema es que esto se manifiesta a través de preguntas que muchas veces pueden incomodarnos, pero que cuando las hacen las personas autistas, en general es porque quieren obtener una respuesta que les ayude a entender, porque les interesa el tema. O sea, estas preguntas no son para mostrar que saben más, para molestar, para incomodar a la persona, sino porque quieren saber. Si no, ¿para qué harían una pregunta? Quieren saber, quieren entender, y el darle una respuesta, el darle el tiempo, el decirle, sabes que no sé la respuesta a tu pregunta, pero voy a investigarlo y dársela después, es una muestra de respeto, una muestra de aceptación a esta persona que tiene preguntas que muchas veces también son difíciles, ¿sí? Sí, son preguntas a lo mejor no tan típicas. Son preguntas diferentes, ¿cierto? Entonces el enfoque en la sistematización de las personas autistas se puede manifestar de diferentes formas. Otra común que se manifiesta, que es muy conocida, son los llamados intereses profundos. Muchas personas autistas se interesan por algún tema y se empiezan a volver casi expertos en estos temas, y empiezan a aprender muchos desde niños. Autos, trenes, tecnología, bueno, dinosaurios, países, mapas. Pueden ser temas muy, muy variados.
pero que las personas autistas le encuentran, les interesan de una manera profunda. La otra vez que leía a una persona autista que decía que ella no entendía cómo nosotros los neurotípicos decíamos que nos interesábamos por cosas y no sabíamos mucho de ello. Sabíamos poco de ello. Para él era lo más natural que si a alguien le interesaba algo, se hiciera, aprendiera y dedicara tiempo a eso. Y la verdad es que las personas autistas en esto nos dan enseñanzas sobre la perseverancia, sobre la paciencia y sobre la humildad también para poder aprender y también querer compartir lo que han aprendido, porque es muy común que las personas autistas quieran compartir lo que han aprendido. Eso es que para ellos es tan valioso, es tan interesante querer compartirlo como otro, que es lo mismo que hacemos nosotros los neurotípicos. A mí me gusta el fútbol. Entonces con mis amigos yo hablo de fútbol porque es algo que a mí me interesa. A la persona autista le pueden interesar los dinosaurios, le pueden interesar las galaxias, los planetas, y van a compartirlo. Y al hacer eso lo que están haciendo no es querer molestar, no es querer hacer un monólogo y ser los más importantes o mostrar que saben, sino compartir algo que de verdad es de interés para ellos. Están tratando de relacionarse de una manera cercana. Y muchas veces los temas que son de interés para ellos les llevan a crecer y a estudiar esos temas y que se presenten como una oportunidad laboral o de desarrollo personal. Así hay personas autistas que tienen como interés el autismo y son autistas que estudian sobre autismo, que tienen interés en la medicina, que tienen interés en la ingeniería, en la programación o que tienen interés en la Biblia. Y estas personas se dedican a aprender de esto porque es su tema de interés y lo van a hacer y lo van a aprender y luego van a querer compartirlo con otros y la verdad es que son de mucha bendición cuando uno logra valorar esta forma de interesarse por las cosas, un interés que es mucho más real, como dijo Carlita antes, mucho más coherente honesto, con lo que significa interés, mucho más auténtico, un interés que es de vida. ¿Sí? Hay personas también autistas que manifiestan intereses temporales, ¿sí? Que en un tiempo están muy interesados por las plantas, que después, un par de meses después, están muy interesados por los animales y así. No necesariamente es un interés que está toda la vida, ¿ya? Puede ir variando a través del tiempo, como decíamos antes, cada persona autista es diferente, es un espectro amplio que se manifiesta, ¿cierto? En características comunes, que son estas tres que ya nombramos, pero se manifiestan de manera distinta cada una de estas. Un tema que no hemos tocado y es importante son las estereotipias que están relacionadas también con lo que mencionamos al principio, que es con el perfil sensorial. Estereotipias son estos movimientos, ya sean corporales sencillos, ¿cierto? Como movimientos de manos repetitivos, constantes, o estereotipias más complejas que implican movimiento de todo el cuerpo, como un salto o girar alrededor, correr también de manera repetitiva. También hay estereotipias que son de sonidos, ¿sí? Vocales, que es repetir un sonido de diferentes tipos, o un gritito a cierta hora, en cierto momento, o de manera repetida. Hay diferentes tipos, pero que se pueden observar en las personas autistas, ¿ya? Y esto es algo que ellos no necesitan, que les agrada, ¿ya? Que de alguna forma les ayuda también a regularse a nivel sensorial y bajar también la ansiedad que pueden experimentar en muchos momentos, ¿sí? Momentos sociales de mucho estrés o también muchas veces manifestando sus emociones, ¿ya? Está relacionado con las emociones. Si está muy contento, lo va a mostrar a lo mejor saltando, aplaudiendo, ¿cierto? Varias veces o con un gritito de diferentes formas, pero asociado a las emociones, ¿ya? Si está nervioso, también va a hacer este movimiento, el movimiento específico que la persona autista tenga, ¿ya? Eso varía obviamente de persona en persona. Y esto es algo que podemos observar y que muchas veces es también restringido, ¿sí? Porque son movimientos atípicos, vistos externamente como muy raros, y eso muchas personas no quieren que se vea, que se note y que la gente opine al respecto y que no lo entienda. Ya, entonces pasa que los papás y las terapias se enfocan en reducir o disimular
restringir estas características, estas acciones, ¿sí? Estas conductas, ¿ya? Pero que es necesario respetar, ¿sí? A menos que sea algo que sea dañino para la persona a nivel físico o que, claro, que sea como golpearse repetidamente a sí mismo. Ahí habría que evaluar y poder ver por qué lo está haciendo. Son temas tan complejos, hermano. ¿Por qué lo está haciendo? Temas tan específicos. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Qué alternativa se le puede ofrecer para que él pueda sentirse mejor, ¿cierto? Porque normalmente las estereotipias como dañinas o autolesivas, digamos, están asociadas a emociones negativas muy intensas, ¿ya? Muy difíciles, ¿ya? Mucha ansiedad. Entonces hay que ver ahí el porqué y ver cómo poder ayudarles para que no lleguen a a necesitarla, ¿ya? Pero eso es respecto solo a estas estereotipias que son lesivas o dañinas para la persona, Ujú. ¿sí? Y que no son la mayoría de los casos las que manifiestan, sobre todo Sí. los niños, ¿sí? Hay casos en que se manifiestan, pero lo más común es no son esas, son estereotipias que no son dañinas, que le sirven al niño, al joven, al adulto para de alguna forma liberar ansiedad o disfrutar, ¿sí? O manifestar una expresión de una emoción positiva, ¿sí? El aleteo, el girar, el correr, puede ser una manifestación de alegría o de nerviosismo también, porque no le hace daño al niño el manifestarla. Entonces hay que respetarla, hay que buscar cuidar que pueda manifestarla tranquilamente sin sentirse juzgado y por supuesto sin restringirlas. En general las estereotipias no son malas, no son negativas, no son dañinas, entonces no debería ser nuestro enfoque en general cambiarlas, ¿sí? Ni tampoco sería necesario orar para que esto pare, porque es una manifestación de algo que está sucediendo, una forma de comunicarnos algo que está sucediendo en el interior del niño, que puede ser, o del adulto o del joven, que puede ser una manifestación de alegría, de tristeza, de ansiedad, de diferentes Ujú. emociones, ¿sí? Es Sí, solamente eso. sí. Entonces se pueden respetar y se pueden validar. Sí, es una manifestación, como dijimos, muy auténtica, muy genuina, muy particular y que no se adapta de repente a los Ujú. filtros sociales, ¿cierto? Y Sí, no está pendiente de, o que están mirándome. Aunque puede ser que, y es muy común, que después cuando la persona va creciendo, va siendo más consciente, sí. ¿cierto? Lamentablemente también por las cosas que le han dicho y por todas las opiniones de los demás y va, eh, digamos, utilizando otro tipo de estrategias que le permitan estar más tranquilo, regularse a nivel, eh, regular su ansiedad o expresar sus emociones, ¿cierto? De maneras en que no estén apuntándole ni diciéndole que es Sí, extraño. y lamentablemente, ¿cierto? Muchas personas autistas por eso sufren de mucha ansiedad, porque Uh-huh, tienen que vivir constantemente controlando lo que es natural para ellos, uh-huh, para comportarse de una forma socialmente aceptable, ¿ya? Y este esfuerzo que hacen, creo que la vez anterior Carlita compartió un poco de esto, es conocido como enmascaramiento, utilizar una máscara, o hay otra forma que se le llama en español, ¿no? O, masking en camuflaje. inglés, camuflaje, gracias, Uh-huh, masking. ¿Para qué? Para que socialmente sea más uh-huh. aceptado. Sí, y algo que tenemos que decir sí o sí, y pues tenemos que ser justos con las mujeres, ¿ya? Porque muchas de estas características y en general lo que se sabe de autismo y cómo se evalúa el autismo presenta como un sesgo de género muy muy grande y hay muchas mujeres que no reconocen su autismo, no la reconocen como autistas porque no manifiestan estas características eh, y no ven, no perciben el fenotipo femenino, o sea, el tipo de, de características autistas que manifiesta una mujer. ¿Ya? Las mujeres tienden a enmascarar más, Enmascarar mejor, sí. tienden a ser más conscientes de lo social y a imitar más a los demás, a sus amigas y muchas veces desde pequeñas lo hacen. ¿Ya? Desde más chiquitita que los hombres tienden a enmascarar y a disimular sus características autistas más visibles, más notorias. Sí, Uh-huh. sí, por Y eso también presentan, disculpa, menos estereotipias que los hombres, ¿ya?
Muchas mujeres presentan menos estereotipos que los hombres, por lo tanto también no son vistas esas conductas y su autismo pasa más desapercibido. También los intereses, muchas veces sus intereses son más típicos, ¿sí? Y lo que varía es la intensidad del interés, ¿sí? Más que en el tipo de interés, ¿ya? Que uno dice, es raro que un niño esté tan interesado, tan chiquitito, no sé, pues en el espacio, en claro, la estrella. Hay temas que uno dice, claro, por sí mismo el tema ya es atípico. En las mujeres suele pasar que se interesan mucho, pero por temas más típicos, ¿ya? Entonces ahí la sutileza, ¿no? de notar qué tan intenso a nivel, digamos, del común de los niños es su interés. Sí, así que hermanos, les invitamos a orar. Este ya es el último tema por las adaptaciones que necesitamos hacer como iglesia para poder respetar las rutinas, para poder respetar la forma diferente de cambiar de actividad de las personas autistas, para poder respetar a las personas autistas en sus intereses profundos, escucharles, para poder entender que las estereotipias en general no son dañinas y son una forma válida de expresar su emoción, su alegría, su tristeza, su enojo, o una forma de liberar ansiedad o nerviosismo. Que el Señor nos ayude como iglesia a entender esto y respetarlo, a aceptar a las personas autistas con estas características y también hacer las adaptaciones que les permitan ser parte del culto, como decíamos antes, y de las actividades de la congregación. Entonces, por ejemplo, una de las adaptaciones típicas que se utilizan con las personas autistas es la anticipación. Anticipar significa desde antes dar una explicación de lo que va a suceder, algo que en general los neurotípicos no necesitamos. Les pongo un ejemplo. Hay alguna actividad especial, hay un retiro de jóvenes, y la mayoría de los jóvenes, cuando vamos a un retiro, no nos interesa mucho el programa, lo que va a suceder en ese día, y es más, es muy común que en los retiros de jóvenes los líderes a cargo de los jóvenes quieran hacer sorpresas, cosas que sorprendan a los participantes. Bueno, para muchos autistas el saber lo que va a suceder le va a permitir participar de esa actividad de una mejor forma, al tener un programa claro y que se les comunique lo que va a suceder. Algo que puede ser facilitado entregándosele una anticipación, avisándosele con anticipación lo que va a suceder. Vamos a hacer un cambio por estas razones, por este motivo, con este objetivo, dándole significado y permitiendo a la persona integrar la información. Sí. En lo práctico, digamos, ¿cómo hacemos esto? Porque de repente esos temas los manejan no los papás, ¿cierto? Sino los líderes o el pastor o los hermanos líderes que están encargados de una actividad. Entonces en eso animar a los papás a poder validar esa necesidad de sus hijos y preguntar, ¿ya? Preguntar. Usted pregunta al pastor, a la persona encargada, quería preguntar por un WhatsApp, no sé cómo sea, le pregunta, necesito saber cómo va a ser la reunión, si va a haber algo especial o diferente. Pregunte, ya, valide esa necesidad de su hijo. Y para los líderes, por otro lado, que tengan, ¿cierto?, la disposición y que no lo malinterpreten, ¿no? Como decir, ¿por qué le interesa? O ¿por qué tantas preguntas? O porque que no le parezca desubicado. Es una necesidad de su familiar autista el saber qué va a pasar. O de la misma persona autista, claro. Si es una persona autista que participa de una iglesia y él puede preguntar. Porque realmente necesita saber y encontrarle un sentido a lo que va a suceder en la reunión. O entender qué tiene que hacer en ese momento, qué se espera de él, qué corresponde hacer en ese momento. Bueno, son tantas cosas. El tema es que la anticipación es necesaria, ¿ya? Y eso hay que respetarlo. Con las debidas adaptaciones, una persona autista puede participar del culto, puede ser partícipe de la iglesia, del discipulado, pero hay que hacer adaptaciones, ¿sí? Hay que dar cierto apoyo, hay que estar preparado y sobre todo aceptando la neurodiversidad, aceptando que somos diferentes, que necesitamos procesar la información de una forma diferente y también comunicarnos de forma diferente. Si aceptamos esto, es mucho más sencillo poder relacionarnos y ser participantes todos en conjunto del culto, ser participantes de la actividad y del crecimiento que el Señor quiere que todos nosotros tengamos en común, porque eso es lo que Dios quiere, ¿cierto? Que crezcamos todos unidos, ¿cierto? Como un cuerpo que somos, porque el Señor nos llamó a eso. Entonces, hermanos, estamos terminando, se nos pasó rápidamente la hora.
Ha sido una bendición para nosotros compartir con ustedes. Esperamos que haya sido de bendición. Al igual que la vez anterior, le dejamos invitados a escribirnos por redes sociales, a escribirnos a la Agrupación Cristiana para el Autismo, por Facebook, por Instagram. Vamos a estar atentos para poder responder a cualquier consulta. Si usted quiere que compartamos con su iglesia de autismo, escríbanos, coméntenos. Y damos gracias a Dios porque Él nos abre estas puertas para poder compartir con ustedes. Cualquier duda, estamos disponibles. Se siguen preparando talleres. Tenemos pendiente un taller con una ATO que nos está comenzando a apoyar. También vamos a tener talleres con hermanas psicólogas que están compartiendo con nosotras, que vamos a estar dando a conocer. Búsquenos en las redes sociales y nos despedimos, ¿sí? Dando gracias a Dios y dándole gloria a Él por su gracia, por su misericordia que se ha manifestado a favor de cada uno de nosotros y por su amor que quiere alcanzar a toda tribu, a todo linaje, a toda nación, a toda criatura. Quiere que hayan discípulos en todo lugar, de todo tipo. Quiere que todos nosotros podamos conocerle, y eso es el corazón, eso está en el corazón de nuestro Dios, de nuestro Señor. Así que nos despedimos, hasta la próxima si Dios quiere, como el Señor quiera, para poder seguir compartiendo sobre los temas que todavía tenemos pendientes. Carlita. Dios les bendiga, hermanos, hay harto que compartir, cada tema es tan especial y profundo. Así que, bueno, esperamos tener otra oportunidad para poder hacerlo y seguir aprendiendo juntos y mostrando amor a las personas autistas. Que Dios les bendiga. Chau, chau. Chau.